Voy a hacer una lectura en la carta a los Romanos, capítulo 13. La lectura en Romanos, el capítulo 13, los 7 primeros versículos. Mientras lo buscáis, si queréis buscarlo, hay temas que son más incómodos de hablar de ellos, ¿verdad? Hay otros que son más fácil de hablar de ellos y que la gente pone los me gusta, y hay otros que son de no me gusta. Pero creo que como iglesia tenemos que hablar un poco de todas las cosas de la vida, ¿no? No solo las del cielo, también de las de la tierra. Voy a hacer esa lectura en Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que se resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer la autoridad, haz lo bueno, y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis los impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debéis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Como este hay algunos textos más en el Nuevo Testamento. Bueno, me gustaría que tuviéramos en cuenta el contexto también de estas palabras. A veces es importante no solo lo que se dice, sino cuándo se dice, en qué circunstancias. Y esta carta que escribe Pablo la está dirigiendo a los romanos y en la época en la que está gobernando ni más ni menos que Nerón. ¿Y cómo fue el gobierno de Nerón? Bueno, pues no muy afortunado ni muy agradable, especialmente también para los cristianos. Y Pablo le está diciendo a aquellos creyentes que están en Roma, bajo este gobierno de este hombre, que los gobernantes son ministros de Dios y que es necesario someterse a ellos y pagarles también los impuestos. Y seguro que el uso de los impuestos, pues no todo era bueno, pero tenían que hacerlo también. De alguna manera los gobernantes están ahí porque Dios lo permite. Eso lo tenemos ya en el Antiguo Testamento, donde dice que Dios pone y quita reyes. Y puede ser misteriosos los caminos de Dios, ¿no? ¿Por qué permite a veces cierto tipo de gobernantes? Y es verdad que aunque hagan muchas cosas malas, también hacen cosas buenas, ¿no? Gracias a los gobiernos, pues podemos tener leyes que permiten cierto orden, cierta seguridad. Tenemos las leyes también del consumidor que nos protegen. Hace años eso no lo había. Hoy hay cosas que garantizan lo que tú compras, pues su calidad mínima, por lo menos su salubridad. Y todo eso nos protege y nos beneficia, aun por muy malos que sean los gobernantes. De las cosas malas que hagan, bueno, pues darán cuenta a Dios. Dios les va a pedir cuentas, porque si Dios es el que los pone, Dios también luego les va a demandar su responsabilidad. Y eso también es la buena noticia para nosotros, que cuando hablamos de los gobiernos y de las leyes, saber que aún por encima de todo está Dios, y que Dios controla y Dios pone luego las cosas en su sitio. Lo que Pablo dice concuerda también con los comentarios que hacía Jesús. Cuando él estaba con los discípulos, pues les hablaba, como digo, de las cosas del cielo y también de las cosas de la tierra. Y cuando le preguntaban a Jesús, ¿no?, cómo hay que comportarse ante las cuestiones legales, pues Jesús le dijo que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que el cristiano, el creyente, el seguidor de Jesucristo debe ser una persona que también se caracterice por cumplir con las obligaciones legales, por hacer todo aquello que nuestros gobernantes nos piden que hagamos, con una sola excepción. Solo hay una excepción para no hacer lo que te pidan los gobiernos. Y lo que dijo Pedro, lo repite 2 veces en el libro de Hechos, que sabéis de memoria, ¿no?, que debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Sería la única excepción en la que no debemos hacer lo que manden las autoridades. Bueno, todo esto lo quiero relacionar con el tema que venimos tratando,
que es en cuanto a la membresía de la Iglesia, ser miembro de la Iglesia, qué significa y qué implicaciones tiene. El domingo pasado hemos estado comentando un aspecto que es cómo una persona llega a ser reconocida o aceptada como miembro de la Iglesia. Y decíamos que una de las maneras es cuando uno es bautizado de adulto, pues se considera que a partir de ahí es miembro de la Iglesia, o que otros casos son porque vienen de otro lugar y vienen un traslado y vienen con su carta de recomendación. También comentamos que hay situaciones excepcionales que cada vez son más frecuentes. Y terminábamos hablando de la importancia de que una persona sea recibido como miembro de la Iglesia. Hay 3 capítulos, 3 textos en Romanos que hablan de eso, en Romanos 14, Romanos 15, Romanos 16. Uno nos hablaba de que es responsabilidad de todos nosotros recibir a los miembros. Es la Iglesia que recibe. Dice en Romanos 15, aceptaos o recibíos unos a otros. Es una cuestión de todos. La segunda cosa que dice Romanos es que también es un deber recibir a quien Cristo ha recibido. Si Cristo lo ha recibido, yo tengo el deber de recibirle como miembro también, como hermano y miembro de la Iglesia. Dice, en la misma manera que Cristo lo recibió. Y en Romanos 14 puntualiza que incluso eso debe ser por encima de diferentes opiniones. Puede haber diferente opinión, eso no debe ser un impedimento. Si esta persona, este hermano, esta hermana es un hermano en Cristo, Cristo lo ha recibido, yo tengo también el mismo deber de recibirle. Y hablamos también que es un compromiso. El ser miembro de la Iglesia, por un lado, compromete a la Iglesia, al testimonio de la Iglesia, porque lo que haga un miembro de la Iglesia va a ser la imagen, va a ser reflejo de lo que es la Iglesia. Y también nos compromete porque ser miembro de la Iglesia o tener a alguien como miembro de la Iglesia implica que tenemos el deber de cuidar también de esa persona, de preocuparnos unos por otros. Y hoy, en esta dimensión un poco más humana, os invito a pensar en la tercera dimensión de la Iglesia. La Iglesia tiene una tercera dimensión, la Iglesia y los miembros. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? Bueno, hemos comentado muy por encima la primera, que es la Iglesia universal, es decir, todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo de todas las épocas de la historia, de todos los lugares, esos son la Iglesia de Jesucristo. Pero claro, es una iglesia invisible. ¿Quién puede ver esa iglesia? Solo Dios la puede ver. Es una dimensión de la iglesia. La otra es la dimensión de la que estamos hablando, la iglesia local, los que se congregan en una localidad. Y eso sí, hacen visible la iglesia del Señor. Es una iglesia espiritual, pero también es visible, porque es de carne y hueso. Nos vemos y podemos tener contacto unos con otros. Y luego hay esta tercera dimensión, que es una posible tercera dimensión de la Iglesia, que es pues cuando se constituye en una entidad jurídica. Es el aspecto legal de la Iglesia, con sus derechos y sus deberes y sus derechos. Y de esto nunca hablamos, pero alguna vez había que hablar de ello. De alguna manera también nuestra vida como cristianos tiene estas 3 dimensiones. Por un lado, esa dimensión vertical, como los 3 planos, ¿verdad? El vertical, que es nuestra relación con Dios, es un plano espiritual. Y luego, a nivel horizontal, tenemos 2 dimensiones. Uno es la relación con las personas, sean creyentes o no, y la otra dimensión es con las leyes, con la legalidad en la que vivimos. Me gustaría recordar solo unas pinceladas de la historia de la Iglesia evangélica en España en los últimos años, sobre todo desde la dictadura hasta hoy. El primer paso en una cierta libertad religiosa en España, aunque fue más en el papel que otra cosa, fue en 1945, cuando se editó el Fuero de los Españoles, y en teoría ahí se dio una cierta tolerancia a todos aquellos que no eran de la Iglesia de Roma. El primer paso importante luego fue en 1967, con una ley de libertad que daba derecho civil a la libertad religiosa. Y esa ley de 1967 se consiguió gracias a una comisión que luchó por ello, encabezada por José Cardona, al que yo creo que hay que recordar y valorar su trabajo, su defensa por la libertad de conciencia en nuestro país.
y creo que es una deuda no solamente nuestra, sino de todos en España, y también gracias a la influencia de Europa y a la presión de Estados Unidos. Y gracias a eso, en 1967 se consiguió ese reconocimiento, el derecho civil de libertad religiosa. Al año siguiente se desarrolló una ley, claro, de cómo regular todo eso, y vino a partir de ese año, que aún fue ayer, como quien dice, el reconocimiento legal de las iglesias que no eran romanas. Y eso permitía la inscripción legal, la existencia legal de la Iglesia y de sus ministros de culto. Una de las implicaciones, claro, es que hay que llevar un libro de miembros, un registro de miembros, y probablemente ese es el origen del libro que tenemos aquí nosotros, de miembros en la Iglesia. Y una cosa, en un sentido tranquilizadora, era que el gobierno no puede mirar ese libro, no lo puede examinar. Hay que llevarlo, hay que tenerlo, pero el gobierno no tiene derecho a entrar y mirar en eso. Bueno, esa es la ley que hablamos de 1968. ¿Qué hicieron las iglesias? Bueno, la respuesta fue desigual. Hubo un grupo importante que le pareció que eso era la respuesta de las oraciones, pidiendo la libertad en nuestro país, y se inscribieron. Y hubo otras que todavía recordaban y tenían mucho temor porque recordaban el holocausto nazi. Y en el holocausto nazi lo que ocurrió es que donde había listas de personas judías, pues a esos los pillaban todos. Y algunos que vivieron esas etapas también de la persecución en España, pues tenían temor que si volviese la persecución, si la democracia al final pues no prosperase, pues podía ser peligroso tener esas listas de miembros. Lo cierto es que eso vino, esa libertad, y así se hicieron las cosas. Y leí el otro día un informe de un historiador o de una tesis que dijo, bueno, lo que tuvo es una parte mala esta libertad religiosa en España. Y la parte mala es que empezó a estancar el crecimiento de la Iglesia. Y lo atribuye a dos razones. Una, porque se perdió ya ese espíritu combativo de que tenemos que poder predicar el Evangelio, que tenemos derecho a hablar del Evangelio. Y ya cuando nos lo dieron, pues ya perdió ese empuje y ese interés en predicarlo. Y por otro lado también ocurrió una secularización en nuestro país cada vez más creciente, ya que hay libertad religiosa, ya la religión no era impuesta, pues la gente perdió interés en las cosas espirituales. Y bueno, desde ahí hemos avanzado hasta la Constitución de 1978, donde ahí está garantizada la libertad de reunión, cualquiera puede reunirse, la libertad también de religión, de no ser discriminado. Entonces, esta es la tercera dimensión que tiene la Iglesia, que nos compromete a nosotros. A mí, lo he pensado muchas veces, si debía cambiar de mensaje, pero creo que es necesario que hablemos también, aunque solo sea unos minutos, de estas cosas. Es necesario ser una entidad jurídica, legal. Es necesario que lo seamos, que tengamos ese reconocimiento. Bueno, en un sentido no. Gracias a la Constitución tenemos amparo suficiente y no necesitamos ser una entidad legal, jurídica, para poder celebrar cultos. Tenemos todo el derecho sin necesidad de todo eso. Pero el no constituirse en una entidad tiene algunos inconvenientes. Voy a mencionar dos de ellos. Uno es la titularidad de las propiedades. Claro, entonces el local de culto es a nombre de quién está, de personas particulares. Bueno, eso ocurrió en algunos casos y tenemos el recuerdo también de tristes experiencias, porque eso luego tuvo implicaciones con las herencias, porque se muere esa persona que tiene la titularidad y sus hijos pueden reclamar y tienen derecho, y hay implicaciones legales en la transmisión y también responsabilidad civil. Si hay un problema en el local, la responsabilidad va sobre aquel que lo tiene a su nombre. Bueno, ese capítulo algunos sí que lo han resuelto con una entidad interpuesta, que es la que asume esa titularidad y tutela las propiedades, y entonces la Iglesia quedaría exenta. Pero aún así hay otro problema, también serían las cuentas bancarias. ¿A nombre de quién estaría el dinero de la Iglesia? Pues de personas particulares. Y otra vez, eso tiene sus peligros, porque las personas a veces cambian, y también estaría el problema de las herencias. Pero aparte de estos inconvenientes, y tal vez hay algunos más, hay algunas ventajas que yo veo en la legalidad de la Iglesia, en estar constituidos legalmente.
Creo que el que seamos una entidad reconocida, que es nuestro caso, favorece el testimonio público ante nuestra sociedad, un testimonio más claro y transparente. No somos algo ahí que no se sabe lo que es, ahí está definido y publicado lo que somos. Habla de una mayor presencia pública, porque aparecemos en listados, aparecemos, existimos, el que no tiene entidad no existe. También mayor claridad en nuestra identidad. ¿Somos una iglesia? ¿Somos una secta? ¿Qué somos? Pues eso también nos ayuda a definir lo que somos ante otros. También hay una serie de ventajas y de privilegios y beneficios que no voy a mencionar ahora, y en conclusión, en mi opinión, el legalizarse es sujetarnos, es obedecer, aunque no sea obligado, pero sí que es lo que el gobierno desea y ve conveniente en nuestro país. Quizás solo hay un pero, hay un inconveniente, ¿verdad?, la legalidad, y es que cada vez más la burocracia, los trámites, pues son más complicados. Y quizá para eso, pues una solución para iglesias pequeñas sería agruparse, iglesias de una misma zona, de una misma denominación, iglesias afines debían de constituirse en una sola entidad, y eso tenemos ejemplos en Portugal, por ejemplo. Yo conozco el caso de Coimbra, donde hay varias asambleas de hermanos, pero legalmente son una sola entidad, y lo cual abarata costos. Bueno, tenemos una tercera identidad, ¿verdad? Una tercera dimensión como iglesia, que es la legal. Y aquí ahora lo que quisiera que pensáramos es que esta identidad, esta personalidad, no debiera ser diferente de la personalidad espiritual de la iglesia, de la identidad espiritual. Hace muchos años recuerdo un anciano, no voy a decir de qué iglesia, que dijo: los estatutos son para hacerlos y guardarlos en un cajón, es decir, para tener la cobertura legal y luego no hacerles caso. Bueno, eso no puede ser. Como cristianos tenemos que cumplir lo que firmamos, lo que acordamos y lo que decimos y lo que nos comprometemos ante los demás. Y además creo que no debemos de ser dos iglesias, una la iglesia espiritual y otra la iglesia legal. Eso es tener como una doble personalidad, lo cual es una anormalidad. Y creo que esa cosa tenemos que cuidarlas más, y no las estamos cuidando muchas veces en nuestras iglesias. Además, eso nos lleva a otra cuestión práctica, que muchas veces no la pensamos, solo pensamos en lo espiritual, pero estamos en el mundo y tenemos obligaciones, y en la iglesia también hay obligaciones con nuestros estatutos. Por ejemplo, para ser miembro de la iglesia, tenemos que aceptar la base doctrinal de la iglesia, y para eso tenemos que conocer cuál es la base doctrinal de la iglesia, qué es lo que cree esta iglesia, y para eso tenemos que conocer los estatutos. Y yo, que llevo más de 30 años de anciano de la iglesia, creo que solo tuvimos un par de casos que a mí me pareció muy bien que nos pidieron una copia de los estatutos cuando quisieron ser miembros de la iglesia. Si eres miembro de algo, tienes que saber cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus deberes y en qué estás metido. Y para ser miembro de la iglesia también hay que solicitarlo según nuestros estatutos. A lo mejor hay gente que llega, se sienta en el banco y ya se considera miembro de la iglesia. Pues no. Nuestros estatutos enseñan que uno debe comunicarlo, debe decir su intención de ser miembro de la iglesia. Y el ser miembro pues nos lleva a esos deberes y derechos que al final en los estatutos buscamos que reflejen nuestras obligaciones como cristianos. No son deberes y derechos diferentes del de un creyente. El ser creyente y miembro de una iglesia espiritual también implica estas cuestiones. Por ejemplo, pues dice cumplir con los estatutos, con nuestras obligaciones legales. Pues claro, es lo normal. Contribuir al sostenimiento de la iglesia. Bueno, en nuestro caso, como sabéis, las ofrendas suelen ser anónimas, entonces no sabemos quién ofrenda y quién no. Y ahí lo dejamos a la conciencia de cada uno. Pero un miembro de la iglesia, en la medida de sus posibilidades, porque Dios no pide lo que no puedes, tiene la obligación también de contribuir. O, por ejemplo, mantener un buen testimonio. Pues eso es obligado, ¿verdad? Una iglesia cristiana, aunque no sean miembros legales, son miembros espirituales, también tenemos que exigir un buen testimonio a los miembros. O también, y esto es otro importante, que quizá tenemos olvidado, prevenir la honra de todos los miembros.
Sí, esto de murmurar, criticar y hablar mal del hermano está en contra de los mandamientos en la palabra de Dios y está recogido también en nuestros estatutos de que un miembro de la Iglesia no puede hacer esas cosas. Ahora, dicho eso, creo que en las próximas, no sé, semanas o meses deberemos trabajar una actualización de todas estas cosas. Nuestros estatutos son de hace 27 años y nuestra sociedad ha cambiado mucho desde entonces. Creo que tenemos una necesidad de puntualizar mejor nuestra base doctrinal, qué es lo que creemos los miembros de esta Iglesia, qué es lo que creemos, en lo que estamos de acuerdo, porque hay muchas cuestiones incluso que tienen repercusión legal y podemos tener problemas legales. En España no hay muchos casos, pero los hay. En Estados Unidos hay muchos más y por eso es muy importante tener bien claro qué es lo que nos comprometemos como miembros. Y también creo que para ser miembro de la Iglesia hoy, pues con todas las nuevas normativas, pues tenemos que pedir y exigir que la persona nos dé su consentimiento cediendo sus datos. Si no, no es posible hacer una labor pastoral. Si no tenemos el consentimiento, no podemos convocarle a las reuniones. Si no tenemos el consentimiento, no podemos informarle de la vida de la Iglesia. Y además es algo tan normal que todos vosotros seguro que lo habéis firmado muchas veces, el consentimiento para otras cosas. ¿Por qué no también para la vida de la Iglesia? Y por último, y voy a terminar aquí con este tema árido que tendría mucho más que hablar, también hay otra cuestión que no hemos hablado nunca, quizá es el tema de los menores de edad, de cómo se maneja eso, ser menor de edad y ser miembro de una entidad con las responsabilidades que tiene y cuáles son los límites que tienen o no. Yo creo que Dios sí salva a los menores de edad y una persona que ha sido salvada por Dios, que es creyente, es parte de la Iglesia del Señor. Pero luego hay estas otras implicaciones prácticas que tenemos que evaluar o ver cómo hacerlo. Pues bien, dicho todo eso, me gustaría sugeriros 3 cosas en las que pensar en esta mañana, aparte de las que el Señor haya puesto en vuestro corazón para venir ahora a adorar a Dios, y quizá podemos como cerrar la puerta de un capítulo de estos comentarios sobre nuestras responsabilidades como creyentes y como Iglesia, pero me gustaría invitaros a pensar en que podemos dar gracias a Dios hoy. Podemos dar gracias a Dios en esta mañana por la libertad que nos ha dado para vivir como Iglesia. No tenemos que escondernos, no estamos amenazados, no estamos perseguidos. Gracias a que hubo hermanos nuestros que lucharon por nosotros, que lucharon por ello. Pero también recordando algo muy importante, y es que hoy todavía, y quizá más que nunca en la historia, la fe cristiana está siendo perseguida en el mundo. Si habéis leído el boletín, hoy es el día de oración por la Iglesia perseguida. Pues pensemos en nuestros hermanos, que tienen que reunirse a escondidas, que tienen que cantar sin cantar, que no pueden hacer ruido, que no pueden juntarse en grupos grandes. Recuerdo una experiencia que nos invitó, no me acuerdo en qué reunión fue, de alguien de los que trabaja con la Iglesia perseguida, y dijo, vamos a hacer una cosa, lo que tienen que hacer algunos hermanos nuestros en su culto. Dice, vamos a cantar en silencio. Así que vamos a cantar la canción número tal, y la vamos a cantar, pero sin que se oiga nada. ¿Te imaginas tener que hacer así nuestro culto? Así que demos gracias a Dios por la libertad que nos ha dado y oremos por aquellos que no la tienen. Pablo dice a Timoteo que hay que orar por las autoridades. No dice que tenemos que criticarlas, tenemos que orar por ellas. En segundo lugar, os sugiero que podemos pedir algo a Dios también esta mañana, que seamos una entidad de buen testimonio y sobre todo que seamos relevantes en nuestra ciudad. Quizá eso es lo que nos falta. Creo que no dudo del buen testimonio que podemos tener en nuestra ciudad, pero quizá nos falta ese otro paso, que seamos relevantes, que nos tengan en cuenta, que sepan lo que podemos ofrecer y lo que estamos ofreciendo y ayudando a nuestra sociedad. Y para eso necesitamos el compromiso de todos. Y finalmente, tercera y última cosa, es que ya que vamos a estar adorando al Señor, pues podemos poner nuestra mirada en aquel que por su muerte y por su resurrección dice que Dios le ha hecho Señor. Dios le ha dado toda la autoridad y Él está por encima de todas las autoridades. Y eso nos da una tremenda confianza, saber que nuestro Señor
siempre tiene la última palabra, que Él tiene el gobierno y el control de todas las cosas, de tu vida y de tus circunstancias. Y por eso, aunque solo sea por eso, es un motivo para adorarle en esta mañana. Pero también si crees eso, si crees que Él es el Señor, si tú un día entregaste tu vida al Señor y dices y le llamas Señor, y cuando oras le dices Señor, y cuando hablas de Él dices Señor, pues también es un momento para renovar nuestro compromiso de sumisión a Él. Si Él es el Señor de tu vida, pues empecemos por obedecerle a Él y después vendrá también la obediencia a nuestras autoridades.